Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los que desean poder participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios nos da para poder conocer el plan de salvación en base al Evangelio y la palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios que el mundo necesita y que cada uno de nosotros necesitamos. Estamos en el estudio número 258 de esta serie de justificación por la fe. ¿Qué significa este mensaje? Este mensaje significa prácticamente un mensaje de vida o de muerte, un mensaje de bendición o maldición, un mensaje de salvación o perdición, un mensaje que necesitamos en este tiempo para liberarnos de todos los males que están aconteciendo en nuestro mundo, y cada día el mundo va de mal en peor. Las crisis aumentan, las angustias están por desatarse en este mundo. Entonces nuestra mayor necesidad es conocer a Cristo el Salvador, conocer el Evangelio de salvación en este tiempo de gracia. Vamos a, por la gracia de Dios, continuar estudiando este precioso mensaje de salvación que hemos emprendido hace un año. Por eso estamos en el estudio 258 de esta serie, y antes de este estudio hemos estudiado 42 estudios del nuevo pacto en el plan de salvación en base a la ley de Dios. El objetivo de nuestro estudio es realmente conocer cómo el ser humano puede ser salvado del pecado que está en cada uno de nosotros. El pecado que mora en nosotros, que vive con nosotros y está en nuestro corazón, en nuestra mente, del cual Jesús dijo, del corazón salen todos los pecados, los malos pensamientos, las avaricias, los odios, los rencores, adulterio, fornicación, todos los males salen del corazón. ¿Cómo podemos ser liberados? Porque el mundo religioso, el cristianismo moderno, quiere solucionar el pecado evitando hacer el mal, evitando las cosas externas, una solución superficial, externa nada más, que la vida del cristiano externamente sea limpio, que sea pues puro, que sea santo, pero no se ocupan de enseñar acerca de la limpieza del corazón. Como la Biblia enseña de que el pecado puede ser erradicado definitivamente del corazón desde raíz. Por eso Juan Bautista que dijo, el hacha está puesto, dice, al árbol malo. O Jesús dijo, el odre viejo debe ser desechado. Y así nosotros podemos comprender estas verdades estudiando este mensaje de salvación. El mensaje de salvación es tener purificado, limpio el corazón ¿de qué? De la raíz del pecado. El pecado tuvo su origen, dice, en el egoísmo, el ego, el yo. Y todos los seres humanos venimos a este mundo con este mal en el corazón. El ser humano no tiene amor verdadero. No hay un amor puro, un amor limpio, un amor santo. Por eso la humanidad vive en violencia, el mundo vive mal. La educación no puede solucionar, la psicología no puede solucionar. El dinero ni la comodidad, nada puede solucionar este problema de falta de amor verdadero.
Solo el ser humano tiene un amor egoísta. Por eso, con ese amor egoísta, el hogar no puede funcionar bien. El hogar de los cristianos no es un pedazo de cielo. No es un hogar, dulce hogar. No es un hogar sin sombras. Y por lo tanto el mundo también de la misma manera. Entonces, en el estudio anterior hemos visto que la solución en el plan de salvación es aceptar este mensaje de justificación por la fe. Pero antes de aceptar necesitamos conocer, analizarlo detenidamente, informarnos todo el contenido de este mensaje de justificación por la fe, de principio a fin, en qué consiste, qué enseña, cuál es la fórmula, cuál es la solución para el hombre pecador, para poder empezar una vida cristiana santa, justo, limpio, puro, así como el plan de salvación dice. Dios dice: yo soy santos, vosotros también sed santos. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La vida cristiana es vivir una vida sin pecar, así como Cristo vivió en este mundo. Pero esto solamente es una ilusión para muchos, es una idea, es una teoría. ¿Por qué? Porque no conocemos el contenido de este mensaje. Y como estamos aprendiendo, necesitamos reconocer nuestra verdadera condición. Necesitamos humillarnos hasta el polvo, llegar a comprender que nuestra vida no vale para nada. Por más que estudiemos, trabajemos, por más que nos mejoremos o prometamos a Dios, no vale para nada. Necesitamos tomar la decisión de entregar nuestra vida malograda por el pecado al Creador, al dueño de este mundo, al dueño de la humanidad. Y Él tiene la solución. Pero Él dice que nos devolverá esa vida, dice, ya cambiado totalmente, transformado, una nueva vida, una vida obediente, una vida con justicia, una vida con el Espíritu Santo, una vida con el amor de Dios. Ese es el objetivo de este estudio. Pero para eso necesitamos conocer los requisitos, las condiciones, los pasos, los primeros pasos que debemos dar para encontrar a Jesús, a ese Dios creador, para que Él pueda hacer el milagro de crearnos de nuevamente. Y hemos dividido en 12 pasos. Estamos en el paso número 4. Primero hemos estudiado el llamamiento. Luego hemos estudiado conocer toda la ley de Dios, la Biblia y los libros del Espíritu Profecía. Porque esos libros nos muestran nuestra condición y nos van a llevar a Cristo. Esa es su función. Y tercero, hemos estudiado acerca de la fe. Necesitamos fe verdadera, una fe con vida, una fe activa, una fe que pueda impulsarnos a hacer buenas obras, a ser obediente, una fe que nos dé una vida santa. Y luego hemos estudiado también acerca de la humillación. El ser humano necesita humillarse hasta el polvo. ¿Para qué? Para experimentar el arrepentimiento. Ahora estamos en ese paso del arrepentimiento. Pero para experimentar el verdadero arrepentimiento, necesitamos conocer el pecado. Y hemos estudiado brevemente acerca del pecado. Pecados externos, hechos, actos y pecados del corazón. El mayor problema está en los pecados del corazón. El egoísmo, el orgullo, la avaricia, la suficiencia propia. Mientras en el ser humano existan, dice, estas cosas,
Cristo no puede entrar al corazón. Cristo no puede limpiar el corazón si es que el hombre no toma la decisión y renuncia. Y no puede haber comunión, dice, entre la luz y las tinieblas. Y vamos a terminar de leer la página que estábamos estudiando en materiales de Elena White de 1888 sobre justificación por la fe, tomo 3, página 1057. Dice así, para recordar: la verdad para este tiempo fue presentada desde los santos oráculos y ha sido testimoniada por el poder del Espíritu Santo. Fue claramente demostrado que en la justicia de Cristo está nuestra única esperanza de obtener acceso al Padre. No hay otro camino, no hay otra forma de tener acceso al plan de salvación. Es por medio, dice, de la justicia de Cristo, es la única esperanza. Cuán simple, cuán claro el camino de la vida fue hecho para los que tienen la disposición de andar por él. Así que ese camino para la salvación, para la vida, es fácil, hasta un niño puede andar. Porque Dios ha dispuesto el guía, el Espíritu Santo. Dios ha dispuesto su palabra. Dios ha dispuesto su gracia. El problema es que nos falta fe. Nuestra fe está arraigado en las cosas de este mundo, en nuestra vida. Pero necesitamos renunciar a esa fe humana, que no es fe, es presunción. Tendrían mayor evidencia, manifestaciones más poderosas, derrumbarían las barreras que fueron interpuestas entre la verdad y el alma. Llegarán momentos más favorables para tomar esa decisión y recibir esa salvación de la nueva vida gratuitamente. No creo que llegue. Me fue mostrado que se dieron pruebas suficientes. Aquellos que rechazaron las evidencias ya presentadas no serán convencidos por pruebas más abundantes. Son como los judíos a quienes Cristo dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguno de los muertos resucite. Los judíos pidieron señal, pero Jesús les dijo: ustedes tienen a Moisés, a los profetas, y Jesús mismo vino en persona, el dueño de la ley viviente, la ley encarnado. Jesús era el templo viviente, el templo santo, sagrado, el santuario viviente. Pero ellos lo destruyeron, ese templo verdadero. A ese Jesús lo destruyeron en la cruz. Los judíos también, a esa ley que con tan celo ciego guardaban el sábado y cumplían los 10 mandamientos. Vino el dueño de la ley original. A la ley original ellos también lo destruyeron. Atentaron contra la ley verdadera. Porque ellos dicen que no habían comprendido el significado del santuario del templo. No habían comprendido el significado de la ley de Dios, ni el significado de las escrituras que Moisés dejó escrito en un libro al lado del arca. Por eso se perdieron. Por eso Jesús le dijo: aunque los ángeles bajen o algún muerto resucite, ustedes no podrán creer porque no tienen fe. Son tan obstinados, incrédulos, tercos. Así era el pueblo judío religioso. Y hasta hoy no ha cambiado esta situación, a excepción de muchos sinceros o fieles que deben existir en este mundo que solo Dios conoce. Sigamos leyendo. Los mayores milagros realizados ante los judíos no eliminarían su desprecio e incredulidad. Sembraron obstinación, produjeron fruto, según el designio de Satanás.
a menos que la gracia transformadora de Cristo limpie y purifique el alma, avanzarán en las tinieblas para mayor oscuridad. Así que los judíos rechazaron a Cristo y quedaron en tinieblas, en oscuridad, hasta el día de hoy. Por eso el pueblo judío, la nación judía, se desparramó por todo el mundo. Esa misma historia se repitió con el pueblo adventista, los observadores del sábado y la ley. En 1888, a pesar que tenían la advertencia de los judíos de rechazar a Cristo, igual el pueblo adventista se aferró a la ley de los 10 mandamientos, a la ley escrita, a la letra muerta, y no quisieron aceptar a Cristo nuestra justicia. No quisieron aceptar la fe de Jesús, no quisieron aceptar la gloria de Cristo, el carácter de Cristo que presentaron los mensajeros, los pastores Jones y el pastor Waggoner y Elena White, lo cual estamos estudiando del registro que dejó la hermana White en 4 tomos, la historia de 1888. La segunda historia se repitió de rechazo a Cristo con el pueblo adventista. Y nosotros estamos ahora en la tercera oportunidad. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo, pero la obstinación efectivamente impide el camino para la entrada del Espíritu de Dios al corazón. La obstinación nada gana, es el fruto del egoísmo, y la única cura para ella es arrancarla del corazón por las raíces, pero muchas veces la manifestación externa del egoísmo es interrumpida por un tiempo, pero su fruto odioso aparecerá de nuevo como las hojas de un árbol que fue cortado, pero cuya raíz permanece. Si una fibra de egoísmo es dejada en el corazón, ella brotará nuevamente y producirá una cosecha según su especie. Por eso el apóstol Pablo dice, el que siembra, dice, para la carne egoísmo, cosechará corrupción, cosechará muerte, tristeza. El pueblo adventista fue advertido, pero también la obstinación, la incredulidad, no permitió que el egoísmo sea limpiado del corazón y sea dispuesto un corazón nuevo. Los adventistas, dice, solamente por un tiempo, dice, ¿qué hicieron? Solamente, dice, momentáneamente. Muchas veces, dice, la manifestación externa del egoísmo fue interrumpida, fue cortado, pero la raíz fue dejado hasta el día de hoy. Pero el mensaje de justificación quiere hacer una limpieza. Y en esta oportunidad vamos a estudiar uno de los mayores problemas del corazón egoísta. Ya muy aparte de las que ya hemos visto los frutos del egoísmo, que son el mal carácter, que es la ira, que es toda clase de males. Pero ahora, en esta oportunidad, vamos a estudiar lo que más le gusta al corazón egoísta, a la mente carnal, al ser humano natural nacido en este mundo. Su vida es afanarse por este mundo. Su vida es afanarse por la comodidad, afanarse por las riquezas, el dinero, afanarse por cubrir las necesidades primarias, por correr tras la comida, la bebida, el vestido y la casa y la familia. Ese es el trabajo del corazón egoísta. Y la Biblia está llena de estas enseñanzas. Uno de ellos nos enseña Salomón en el libro de Proverbios, Eclesiastés.
allí nos habla de que Salomón también fue tentado por las cosas de esta vida, por las concupiscencias, dice, de la vida, de los ojos, la soberbia de la vida, todos los deseos que el hombre tiene. Salomón logró acumular todo, tener todo en su casa, pero a la final terminó mal. ¿Y qué dijo Salomón? Este mundo es vanidad, dijo, vanidad de vanidades. Vanidad quiere decir que no vale, no soluciona. A la final su familia quedó mal, él quedó mal. En su vejez reconoció y experimentó el verdadero arrepentimiento por la gracia de Dios. Nosotros también podemos hoy llegar a ese verdadero arrepentimiento. El mundo nada bueno ofrece. Todas las buenas cosas que ofrece el mundo terminan mal. Por eso el evangelista Lucas registró en Lucas 6:26 de la parábola del sembrador que Jesús explicó y dijo: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? En el Lucas 8:14 también dice: el grano que cayó entre espinos son los que oyen la palabra y aceptan, pero en su andar de la vida cristiana, podemos decir, son ahogados por los afanes de este siglo y las riquezas y placeres de esta vida y no llegan a tener fruto. Los frutos de Gálatas 5:22. No hay frutos de amor, gozo, paz, temperancia, caridad. No hay paz. ¿Por qué? Porque las riquezas de este siglo, dice, los afanes de esta vida, el dinero, las necesidades, dice, ahogaron la planta de la vida cristiana. Los espinos significan los afanes de este siglo. Por eso necesitamos estudiar. ¿Qué significa eso? Brevemente vamos a leer en este libro que tengo a la mano, En Lugares Celestiales, página 303. ¿Qué significa eso? Dice: el plan de Dios es que las riquezas sean adecuadamente usadas, distribuidas para bendición de los necesitados y para el adelanto de la obra de Dios. Las riquezas deben utilizarse, dice, adecuadamente, porque el ser humano es solamente un administrador, porque Cristo rescató ya todo este mundo. Ustedes saben, hemos estudiado, que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, no solamente perdieron su vida santa, su vida espiritual, su vida de obediencia, su vida de alegría, de pureza, sino perdieron también esta tierra, este mundo que Dios les había entregado como administradores. Ellos perdieron y Satanás les venció y les arrebató este mundo con todas sus riquezas. Pero Jesús, cuando vino a este mundo hace 2000 años atrás, venció a Satanás en vida. Satanás no pudo llevarlo al pecado, porque Jesús dice que no confió en la vida carnal, no confió en el yo, en el ego. Confió desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, en Dios su Padre, en el Espíritu. Y Satanás fracasó, no pudo hacerle caer en ninguna tentación. Aún le ofreció las riquezas, los bienes de este mundo y a todos sus habitantes también. Pero Jesús no aceptó.
sino que en la cruz le venció a Satanás, le dio el golpe mortal en la cabeza. Así como Génesis 3:15 dice, la simiente, dice, de la mujer que nacerá en este mundo, aplastará a la serpiente en la cabeza, y solo la serpiente podrá morderlo en el talón, dijo, y eso tiene solución, ese es el pecado. Pero Cristo la aplastó en la cruz. Eso es lo que dice el libro de Hebreos y toda la Biblia. Y recuperó, dice, al hombre y a este mundo sus riquezas más. Así que, por la muerte de Cristo y por la vida de Cristo que le venció, ahora tenemos derecho a la salvación. Pero necesitamos aceptar, necesitamos en la práctica y de hecho apropiarnos, recibir esa salvación. Y si aceptamos esa salvación, también Dios nos devolverá todos los bienes, las riquezas de este mundo, para que seamos administradores. Para administrar, para adelantar su obra de salvación, para que este evangelio se predique. Sigamos leyendo. Si los hombres aman sus riquezas, más de lo que aman a sus semejantes, más de lo que aman a Dios o las verdades de su palabra, si sus corazones están en sus riquezas, no podrán tener la vida eterna. La condición para la salvación es de que nosotros no debemos amar a las riquezas. Las riquezas deben ser para salvar a nuestros semejantes. Debemos amar a nuestro prójimo y por amor debemos invertir, si alguna riqueza que tenemos, para salvar a esas almas. Quizás para llevarles publicaciones, quizás para mandar misioneros, o quizás nosotros mismos ir y enseñarles este evangelio. Allí debe invertirse la riqueza. Y también debemos invertir la riqueza, dice, en las verdades de su palabra. Sacar tiempo para estudiar, comprar la Biblia y los libros del Espíritu de profecía. Y también, si sus corazones están en sus riquezas, no podrán tener vida eterna, dice. Así se prueba a las almas. Y tal como el joven rico fue probado, muchos se apartan con tristeza a causa de que no pueden conservar sus riquezas y también tener el tesoro del cielo. El cristianismo moderno, la religión también moderna, ofrece una religión barata, un evangelio de engaño, podemos decir. A los creyentes le enseñan, ¿qué le enseñan? No, dice, tienes que trabajar en el mundo, tienes que estudiar una profesión, ser profesional, tienes que tener tu empresa, tienes que tener tu negocio, tienes que trabajar, dice, para el mundo, pero también al mismo tiempo tienes que ir a la iglesia, tienes que orar, cantar, tienes que dar diezmo, ofrendas. Eso es el evangelio pervertido. Satanás ha ideado esta forma de religión fácil, una religión legal, cumplir solamente externamente a la letra, pero el corazón sigue con el egoísmo. Y el ser humano trabaja tanto para él como para Dios en esa falsa vida cristiana. Da diezmos, ofrendas, y el 90% es para mí, dice, egoísta. Todo para sí y para su familia, para los goces de este mundo, para las comodidades, para tener una buena casa y buenas cosas. Ese es el egoísmo, la trampa que Satanás ha preparado. A Satanás le gusta la religión. Así como Jesús lleva a los sinceros que son salvos a la iglesia para que se preparen para predicar el evangelio con sus semejantes. Satanás también lleva, dice,
a sus seguidores al templo, a la iglesia, para poder malograr la iglesia, el pueblo de Dios. Así como el sembrador, el enemigo sembró cizaña. ¿Y cuál es la cizaña? Son las riquezas de este mundo, dice, los afanes de este siglo. En el libro Nuestra elevada vocación, página 192, dice: si el hombre acumula y guarda o emplea egoístamente los bienes que su Señor le ha confiado, será la ruina de su propia alma, porque se honra y se exalta y se glorifica a sí mismo. Eso mismo acontece. El hombre egoísta, si todavía tiene egoísmo en el corazón, ¿qué va a pasar? Busca los bienes de este mundo. Acumula, dice, dinero, casas, carros, todos los artefactos, todas las cosas que la ciencia ha inventado. Pero no sabe que en la crisis, en la angustia, eso resultará en su ruina. Su casa en la ciudad, su mansión en la ciudad, será su cárcel propio, porque los gobiernos de este mundo y las religiones y los poderes de este mundo decretarán leyes de inmovilización, leyes de esclavitud, leyes que no pueden movilizarse, tienen que quedarse en su casa. De esto ya hemos visto el año pasado, en el 2020. Será la ruina de su vida y su familia. Porque se honra, dice, y se exalta y se glorifica a sí mismo. Hoy, mientras hay tiempo de paz, se exalta, se glorifica, es orgulloso por tener bienes de este mundo, es orgulloso tener una profesión, un título, es orgulloso por tener un cargo, un puesto, pero no sabe que eso mismo le destruirá. Por eso el egoísmo lleva a eso. Y Cristo quiere solucionar, como hemos estudiado en el estudio anterior. Ahora vamos a leer en el libro Reflejemos a Jesús, página 57. ¿Qué más podemos aprender sobre las riquezas? Porque ese es el mayor problema del cristianismo moderno. Dice así: los cristianos a medias oscurecen la gloria de Dios, interpretan mal el amor y producen en los hombres falsas ideas de lo que constituye el amor verdadero o la piedad vital, en otras palabras. Cristianos a medias oscurecen la gloria de Dios, o sea, no tienen el carácter, la gloria de Dios, que es el carácter de Cristo, y interpretan mal el amor. Ellos dicen que para amar al prójimo hay que ganar dinero en el mundo, hay que esclavizarse al mundo, hay que amar al mundo primero para con la ganancia amar al prójimo. Pero eso va a ser imposible, porque el mundo lo va a amarrar con las cadenas de las riquezas, de la comodidad, y producen ideas falsas del amor. Otros piensan que ellos también pueden ser cristianos, sin embargo, consultar sus propios gustos y hacer provisión para la carne. Otros piensan de otra manera, otros cristianos. Hay que buscar, dice, satisfacer nuestros gustos, y hay que provisionar, acumular, reservar, guardar para la carne, dice, para nuestra vida, ahorro. Pero si estos cristianos a medias pueden hacerlo, en más de un estandarte de profesos cristianos está escrito el lema: usted puede servir a Dios y agradarse a sí mismo. Usted puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Ese es el escrito que tienen en su vida, en sus frentes, en su casa, que solo los ángeles pueden leer ese escrito. Por eso se demuestra
en sus palabras, en su vivencia, en sus hechos, porque son cristianos a medias, sirven a Dios y al mundo, a Mamón, a las riquezas. Y sirven a Dios y viven para agradarse a ellos mismos nomás. El mundo está pereciendo con las pandemias y no pueden hacer nada. Profesan ser vírgenes prudentes, dice, pero al no tener el aceite de la gracia en sus vasos, con sus lámparas, no derraman luz para la gloria de Dios y para la salvación de los hombres. Son como las vírgenes prudentes, dice, profesan ser verdaderos cristianos, igual que los cristianos externamente, pero internamente no tienen aceite, no tienen el Espíritu de Dios y no tienen el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, para iluminar el mundo con esa luz. No tienen la luz. Tienen una luz propia, dice, andan en las chispas de su propia luz, de su sabiduría. Porque si tendrían la luz de Dios es como el sol, dice, el sol de la justicia de Cristo. Me pregunto a mí mismo, hermanos, les pregunto a ustedes que me escuchan. El sol cuando sale en la mañana, un día cuando el cielo está limpio, no hay nubes, cuando el sol sale y llega al mediodía, como alumbra toda la tierra. ¿Alguien puede tapar el sol con un dedo? Nadie puede tapar. Así es la vida del cristiano. Si tu hermano, tu hermana, joven, señorita, amigo, si yo he recibido a Cristo, Cristo es la luz. Si he recibido la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, nadie te va a impedir que lleves el mensaje al mundo. Nadie me va a impedir a mí, sino que esa luz me va a impulsar. La luz es fuego. El fuego me va a dar energía, me va a dar fuerza. La energía es el que mueve a los aviones, a los carros, a los motores. A todo el mundo mueve la luz, el fuego, la energía. Así será la vida de Cristo en nosotros si aceptamos a Cristo. Pero tenemos que estar dispuestos a desechar el corazón egoísta que tenemos, la vida egoísta. Por eso Pablo dice, el hombre carnal, el egoísta dice, ¿qué debe acontecer? Debe morir, dice. Muerte al yo, dice, cada día muero, crucificado juntamente con Cristo. Ahora sí, Cristo entra al corazón a nuestra vida, lo limpia, lo pone en la cruz, lo subyuga, le pone freno y nos da una nueva vida. Ese es el sol de la justicia. Así como el sol podremos iluminar todo el mundo con la gloria de Dios, el fuerte pregón con la lluvia tardía, y comenzará las 7 postreras plagas y vendrá Cristo por segunda vez. Podemos apurar la venida de Cristo. ¿Por qué Cristo no viene hasta hoy? Es porque su pueblo no tiene el carácter de Cristo, no tiene la justicia de Cristo. Solo tenemos el carácter natural, humano, diabólico, dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, un carácter egoísta. Así como el diablo a la fuerza le tentó a Adán y Eva, se adueñó de este mundo. Así el hombre egoísta quiere adueñarse de este mundo, acumular riquezas, bienes, tesoros, sabiduría terrenal. Pero no sabe que no servirá eso de nada en estos últimos días. ¿Qué más dice? Buscan hacer lo que el Redentor del mundo dijo que era imposible hacer. Él declaró, Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Reflejemos a Jesús 57 hemos leído. Ahora leamos a fin de conocerle 92. ¿Estáis sembrando para vuestra carne? ¿Pensáis tan solo en vuestros placeres y conveniencias? ¿Sembráis para el orgullo, la vanidad y la ambición? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Os suplico que sembréis para el Espíritu Santo, dijo la hermana White.
en 1888, y ese mensaje es para nosotros también. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, todo el capítulo, y Gálatas capítulo 5 del 14 al 22, allí nos dice: el que siembra para la carne, el que vive para la carne, el que se ocupa en la vida carnal, está sembrando corrupción, tristeza, fracaso, muerte. Pero la salvación, dice, es vivir en el Espíritu. El que vive en Espíritu, siembra en Espíritu, es nacido de Dios. Está sembrando para vivir en paz, en gozo, en alegría, en amor y en salvación. Vamos a leer ahora en este libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 350. También está en el libro Ser semejantes a Jesús, 168. El fin se agota, al fin se agota la paciencia de Dios con estos mayordomos infieles, y pone fin abruptamente a todos sus planes egoístas y mundanos, mostrándoles que así como han juntado todo para su propia gloria, Dios puede esparcir y son impotentes para resistir su poder. Dios va a pedir cuenta cuando termine el tiempo de gracia. Los mayordomos administradores infieles, dice, los cristianos infieles, religiosos infieles, que no han invertido las riquezas de maldad que tienen para salvar almas, porque han sido egoístas, solo han seguido sus planes mundanos, dice, ¿qué va a pasar? Abruptamente Dios, dice, todo lo que han juntado lo va a esparcir, de nada va a servir. El apóstol Santiago en su libro, Santiago dice que llegará el tiempo cuando los ricos, dice, no podrán hacer nada con sus riquezas. Echarán, botarán, dice, desde sus ventanas el dinero, el oro, la plata, los dólares, los euros, los pesos, los soles, todo, dice, botarán porque de nada servirá. Porque nadie puede comer billetes, papeles, nadie puede comer oro. Lo que el mundo va a necesitar es comida verdadera. Lo que la tierra produce, alimentos cultivados orgánicamente, sin venenos, sin insecticidas, sin abonos químicos. Y lo que el mundo querrá es la palabra viva, la palabra con poder, que somete al orgullo y da nueva vida. Por eso en el libro de Gálatas 1:4, el apóstol Pablo escribió la solución que Dios mandó en la Biblia, que dice: se dio a sí mismo Jesús por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Ahí está el cumplimiento de la promesa. Ya está cumplido la promesa. Jesús ya murió, dice, se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo de egoísmo, de pecado, para ya no ocuparnos, dice, en los afanes de este mundo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, que comeremos, que beberemos, donde viviremos, vuestro Padre Celestial, dice, suplirá. Y ahora vamos a dar lectura en el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 96. Ahí está la solución para cada uno de nosotros. Es como si alguien nos estuviera ofreciendo una lotería, pero la lotería de este mundo no sirve. O es como si alguien nos dijera: tú vas a trabajar en mi empresa y vas a ganar $10,000, $30,000. Hay administradores que ganan $50,000 cada mes.
Si alguien nos ofreciera así, ¿qué haríamos nosotros? O si a algún joven alguien le ofreciera, tienes una beca para estudiar en la universidad durante 7, 8, 10 años gratuitamente, ya está pagado. Y también ya está pagado tu estadía, tus gastos, todo. Pero esta oferta es mucho mayor que eso. 100 veces, 1000 veces mejor que esa oferta. Seguridad para la vida presente y para la vida eterna. Vamos a leer Maravillosa Gracia de Dios, página 96. Vamos a poner oído. Cuando yo era niño, la educación del mundo en la escuela me enseñaba, quizás era una verdad. Los profesores a los niños nos decían en la escuela, en el campo, recuerdo, el profesor decía, pongan atención, escuchen la lección, escuchen lo que les voy a enseñar. Ustedes van a necesitar cuando sean grandes. Y decía, cuando un burro rebuzna, los demás burros paran la oreja, decía. Es un dicho mundano, terrenal, pero podemos aprender algo. Cuando Dios habla, hay que escuchar. Pero también dice la palabra de Dios, cuando el hombre no quiere escuchar, no quiere entender, es incrédulo. Aunque un ángel baje del cielo, aunque el muerto resucite, su papá, su mamá, su hijo, qué sé yo, o cuando los truenos del Sinaí truenen, dice, no podrán conmover los corazones. Pero en esta oportunidad hemos rogado al Señor que nos haga despertar, que nos haga comprender cuál es la solución para nuestra vida. Vamos a leer Maravillosa Gracia de Dios 96, párrafo 3. Dice así: cuando el corazón es limpiado de pecado, así como Jesús limpió el templo de Jerusalén de los vendedores, de los mercaderes y los sacerdotes que negociaban, Jesús limpió. Así dice, cuando el corazón es limpiado de pecado, del egoísmo, quiere decir, Cristo es entronizado en el lugar que una vez ocupaban la complacencia de sí mismo y el amor a las riquezas terrenales. Así que Cristo ocupa el lugar, dice, cuando Cristo mismo lo limpia, el amor egoísta, el lugar donde ocupaba el amor a las riquezas y a la complacencia de sí mismo es limpiado, porque Cristo no puede morar en un corazón egoísta. Cristo no puede morar en un corazón donde el ser humano corre al mundo a buscar riquezas, dinero. Y cuando el ser humano también busca riquezas para complacerse a sí mismo, compra una cosa, otra cosa, todo lo que la ciencia ha provisto y todas las cosas de este mundo, Cristo no puede morar allí. Cristo lo limpia y Cristo mora allí en un corazón limpio, en una vida espiritual. Sigamos leyendo. La imagen de Cristo se ve en la expresión del rostro. ¿Cómo es el verdadero cristiano donde Cristo mora? ¿Donde ahora es Hijo de Dios? La imagen de Cristo se ve en la expresión del rostro. ¿Qué es la imagen de Cristo, hermanos y hermanas? Todos vosotros que habéis estudiado la Biblia, Génesis capítulo 1, nada más. Dicen que el libro de Génesis explica toda la Biblia. Y en resumen, el capítulo 1 y 2 explica todo el plan de salvación. ¿Qué dice allá? Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. ¿Y cuál era la imagen de Dios? Nadie puede negar, ni el católico, ni el protestante, ni el evangélico, ni el adventista, ni el mormón, ni el testigo de Jehová, nadie puede negar eso, que Adán y Eva fueron creados con la imagen de Dios. ¿Qué era la imagen de Dios? El carácter de Dios, amor en el corazón, amor en la vida. Tenían un carácter perfecto, santo, bueno, justo, obediente eran. Adán y Eva creados en el huerto del Edén. Y dice que cuando Cristo entra al corazón,
La imagen de Cristo se ve en la expresión del rostro. El verdadero cristiano en Cristo tiene el carácter de Cristo. Un carácter alegre, gozoso, feliz y de paz. Una vida con poder que no se deja vencer con el maligno, no da lugar al yo, al egoísmo, porque el hombre viejo está allí, no desaparece. Ahora tiene dos naturalezas, hombre espiritual, hombre carnal. Terminemos de leer. La obra de santificación prosigue en el alma. Esa imagen, ese carácter de Cristo, ese carácter obediente, tiene que ahora continuar esa obra de santificación, crecer, así como la planta crece. Tiene que ser una planta buena para crecer bueno y producir buenos frutos. Jesús dijo, el árbol malo nunca va a producir buenos frutos, pero tampoco un árbol bueno, imposible que produzca frutos malos, de egoísmo, de pecado que hemos estudiado ya. Tan claro, tan sencillo como para un niño no puede haber un mensaje de salvación. Terminemos. Desaparece la justicia propia. Cuando Cristo entra al corazón, desaparece la justicia propia. Eso de obedecer la ley humanamente, eso de querer cumplir, hacer obras, hacer mérito, eso de dejar de hacer pecado por un tiempo nada más, humanamente, externamente, desaparece la justicia propia. Surge el nuevo hombre que es creado según Cristo en justicia y verdadera santidad. Ahí está, surge, aparece inmediatamente el nuevo hombre que es creado según Cristo en justicia y verdadera santidad. Allí está la solución para el pecado del egoísmo. Ahí se cortó todo camino para el pecado. Satanás no puede tentar ya no puede hacer caer en pecado. Podrá tentar, pero no podrá hacer caer en pecado, porque tentación no es pecado, es ceder. Y también el hombre ya no le gustará las cosas de este mundo. Como dice aquí, una vez que en el corazón había complacencia propia, amor a las riquezas, ya no existe. Cristo ocupa el lugar. Así se soluciona el pecado. Ahora entonces alguien se preguntará, alguien dirá, ¿qué vamos a hacer con nuestras riquezas de maldad? Lucas capítulo 16 explica, y Martín Lutero explicó las riquezas de maldad, el dinero que el cristiano tiene, que es para salvar almas, porque si no se utiliza para salvar almas, se perderá con su riqueza, dice el cristiano también. Así como Adán y Eva cuando cayeron, se perdieron y estamos cosechando las consecuencias. Así será, dice, el justo puede caer también. Para terminar, rápidamente vamos a leer cómo entendió Martín Lutero acerca de las riquezas, el egoísmo. Dice así, allí ante vuestros propios ojos tenéis a vuestro prójimo. Este os puede ayudar a entrar en las moradas celestiales eternas. Verdad es que todos vosotros sois malvados y mediante su parábola del hombre, de la mayordomo infiel, Cristo nos hace saber. Mi sincero propósito es perderos, o mi sincero propósito, dice Dios, es perdonaros vuestra maldad y pensar. Es una lástima, pero los hombres son así y bien. Reconoced al menos que sois así y que sois mayordomos infieles y que habéis contraído una deuda enorme. Lutero dice que sin Cristo hemos sido mayordomos infieles. Tenemos una deuda tan grande. Somos pecadores en potencia. Cuidado con el día de rendición de cuentas. O os quitaré de la mayordomía como lo hizo aquel amo. Por consiguiente, en lo sucesivo, haced uso correcto de vuestros bienes y desprendeos de todo
que os da en mis ojos la imagen de malvados. Ahora que conocen, dice, a ese Dios que os ha rescatado, ahora dice, tengan cuidado, dice, de vuestros bienes, utilizarlo correctamente, no mal, dice. Luchad contra vosotros mismos, porque mientras viva el viejo Adán, el viejo yo, con sus inclinaciones egoístas, vuestra gratitud nunca alcanzará un grado satisfactorio. Por eso Pablo dice, muerte al yo, al viejo Adán. Siempre figuraréis en mi lista de deudores, dice Dios. Acordaos, por lo tanto, de que vuestro trigo es trigo robado, y compartidlo con vuestro prójimo. Entonces los recibirán en las moradas eternas. Mas si Dios me llama a dar cuenta de mi mayordomía, Dios es un excelente matemático. Todos mis pecados los tiene bien contados. Por eso, lo primero debe ser que yo me deslice bajo su gran manto. De otra manera, no podré soportar que al abrir mi cuenta el Señor me diga, en el cielo no puedes entrar, porque hasta ahora has malgastado tus bienes y has abusado de ellos del modo más irresponsable. Y lo segundo me dirá que debo hacer es decirle, de aquí en adelante confiaré solo en ti, Señor. Te serviré a mi prójimo con mi dinero, mis dones, mis bienes y con todo lo que tengo, para que así pueda entrar en las moradas eternas. Y para que los amigos que gané por medio de las riquezas de injusticia me presenten ante tu trono, porque hice algo en favor de ellos. Así que si invertimos las riquezas de maldad, de injusticia, porque no son limpias, pero si salvamos almas, un día esas almas en el cielo nos dirán delante de Cristo, gracias que este amigo hermano me trajo el mensaje gastando su dinero. Ahora cada uno ponga la mano sobre su corazón y vea en qué situación se halla. Ahora que gozamos de la libre predicación del Evangelio, somos peores que entonces, claro. A mí también me gustaría, dice Lutero, que el cielo me hiciera llover bendiciones sin cesar, que no me tocara mal alguno y que Dios me permitiera hacer lo que me da la gana. Pero no puede ser que Dios conceda a los hombres 10, 30 o 50 años de tranquilidad, durante los cuales los deja vivir en paz y los colma de bendiciones. Y esos hombres no saben hacer otra cosa que amontonar dinero con cualquier medio, ilícito o lícito. Leemos en Proverbios 1, 24 al 26. Y así hará el Señor. Aceptad pues con resignación lo inevitable, y especialmente el pueblo que no muestra interés alguno en el Evangelio y hace como si fuera inocente, arrepiéntase y diga, sometámonos sin protesta bajo la mano de Dios, lo que Él nos es y lo que hemos merecido. Dios es justo, a Él sea toda la alabanza. Cuando se produzcan derramamientos de sangre, hambre, peste, otras plagas, es porque ha llegado el momento para ello. ¿Para qué ha llegado el momento? Para rendir cuentas. Lutero ya sabía que iban a llegar, ¿qué cosa dice? Pestes, hambres, derramamiento de sangre, plagas. Ahí vamos a rendir las cuentas, dice. Tiene que llegar ese día, decía Lutero, y para nosotros ya llegó, tristemente para muchos, y para muchos una bendición fue esta pandemia. Dice el Señor, ¿en qué hagamos cuentas? ¿Por cuánto no queréis servirme ni darme las gracias? Corresponde pues que aceptemos el juicio de Dios cuando venga y como venga. Cuanto más tiempo transcurra, más caro te saldrá.
Por tus murmuraciones y blasfemias, Dios no demorará demasiado. Al contrario, y en vano darás voces contra el aguijón. Esto es lo que el Señor quiere decirnos con las palabras: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ese es el mensaje para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decirnos con eso? Ganar amigos para la salvación, predicando el Evangelio, haciendo la obra médico-misionera con las riquezas que tenemos, porque son injustas, no son buenas, porque el hombre egoísta adquirió. Pero pueden salvar almas y nos pueden salvar. Todos estáis en deudas, dice, conmigo, tanto por vuestra falta de agradecimiento como por vuestra falta de amor hacia el prójimo. Todos sois mayordomos infieles, aun cuando os esforcéis en vivir cristianamente. Pero no quiero pedir cuentas con demasiada exactitud. Antes bien, arrancaré de mis libros las hojas en que figura lo que me debáis. Cubriré vuestros pecados con la tapa de mi gracia y los perdonaré. Y siempre que en lo sucesivo me sirváis con vuestros bienes, de modo que preservaréis en el reconocimiento de mi bondad y el agradecimiento por la misma. Y que el amor hacia el prójimo, ¿qué mejor cosa puede hacer Dios que destruir su lista de deudores, romper su tarjeta y prometernos plena gracia, misericordia, con tal que de ahora en adelante hagáis lo que es vuestro deber? ¿Quién cree no poder aceptar esta promesa? Proponga algo mejor. He aquí, pues, la lección contenida en este Evangelio. Debemos aprender sagacidad de aquel mayordomo infiel y proceder como él, hacer que se nos encuentre ocupados en servir al prójimo. Aunque este servicio todavía no sea todo lo puro y perfecto que debiera ser, sea perfecto al menos en el sentido de que elevemos el rostro hacia Dios como quienes harían con gusto el bien. Cada cual haga en su propio oficio y vocación lo que debe hacer, y no vuelva las espaldas a su prójimo diciendo: mi dinero es mío, no te debo nada y no debo a nadie, y no es para nadie. Puede ser que en efecto no debas nada a nadie, pero sin embargo tus bienes en realidad no son tuyos, sino del que habita en los cielos y que te coloca frente a tus narices a tu prójimo que está en miseria y quiere saber el plan de salvación, y te dice: de lo que te di pido intereses, dice el Señor, dáselos a tu prójimo. Él no te quita lo que tienes, te lo deja, pero quiere mantener su carácter de propietario, pues los intereses no se pagan para enriquecer al amo, sino como testimonio de que Dios es el propietario, para que los campesinos arrendatarios no puedan decir: el campo es mía, mi propiedad. Dios solo quiere los intereses que le corresponden, y te envía con ellos a las personas que Él considera pobres espiritualmente, pobres en salvación y pobres también de panes de este mundo. ¿Y tú qué quieres? ¿Quedarte con el campo que en realidad es campo arrendado, no es tuyo? Y por añadidura, negarte a pagar el interés como ocurre entre campesinos y nobles. Vendrá el día en que los bienes te serán quitados, en que irás a parar con cuerpo y vida al abismo del infierno, y que entonces tendrían que ser tus amigos, serán tus adversarios y acusadores. Te dirán: ¿por qué no me trajiste el mensaje? ¿Por qué no me advertiste? Todo esto es una verdad predicada ya muchas veces, pero siempre hay que tratarla de nuevo a predicar. Los que en verdad hacen tales obras no pueden hacerlas sin antes tener fe. ¿Qué sentido tendría entonces que yo dijera un largo sermón acerca de la fe, de la gracia, de las obras, y una persona tal, si no lo entiende y no lo quiere entender? Por esto simplemente te digo:
vete y haz tú lo mismo, como dijo Cristo a aquel intérprete de la ley en San Lucas 10:37. Estos necios quieren tener un conocimiento perfecto de esa ciencia de las buenas obras, pero sin embargo no han hecho ninguna obra buena. Por esto su conocimiento es nulo. En cambio, aquella gente tan sabia y al mismo tiempo tan inexperta, que no lo sabe, por esto cuando tendrán que presentar la batalla, se darán cuenta de que jamás entendieron una palabra de lo que es la fe y de lo que son las buenas obras. Para comenzar, pues, reconoce de todo corazón, que eres el más miserable de los pecadores. Si puedes, clama a Dios pidiéndole que Él te ayude, reconócelo y cobíjate bajo sus alas, bajo la bóveda de su gracia y misericordia, y luego, y esto te dirá si tu fe es una fe verdadera. Toma tu mamón injusto, tus riquezas, y hazte con él amigos. Invierte en predicar el Evangelio y trata de ver cómo puedes alabar y servir a Dios y en qué puedes ser útil a tu prójimo. Entonces comprenderás por qué Cristo pone tanto énfasis en las obras. Si ni entonces lo comprendes, mi predicación que fue en vano. Aquel empero que quisiere discutir este punto con los que sostienen ideas erradas, encontrará en los libros lo que necesita. Por lo pronto puede decirse, hasta que tengamos pruebas de los adversarios, que toman la cuestión en serio, por cada 200 que solo quieren criticar nuestra enseñanza, habrá uno solo que está dispuesto a jugarse la vida por ella. Creo que en esto he dicho lo suficiente en cuanto a este Evangelio del mayordomo infiel. Invoquemos a Dios que nos conceda su gracia para que podamos aprenderlo y practicarlo, a fin de que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas. Así Lutero dio ese sermón y nos dejó para nosotros. Ojalá que pudiera hacer, comprender a cada uno cuán grave es el pecado de malgastar el dinero del Señor en necesidades imaginarias. Así entonces nos llega este mensaje. Lutero ya entendía este mensaje. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el próximo estudio. Amén.